Este vídeo es posible gracias a los mecenas de Patreon. Muy buena familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Videoback. Videoback, no te vas a creer la mierda que vas a ver sin desempolvar cassettes, para eso está Videoback. Y aquí las películas más de rebobinar. Videoback. Bueno, amiguetes, hoy vamos a viajar al año 1984 para reseñar un auténtico clásico del cine de acción mexicano. Tenía muchas ganas de meterle mano a esta peli y sinceramente me ha sorprendido mucho. O sea, yo sabía que era una peli de explotación, había visto algunas imágenes y tal, porque hace algunos años hablamos de ella en la sección Carátulas Engañosas o Mierdosas. No me acuerdo, ¿os acordáis, no? De la caratulita de Marras que era espectacular. Bueno, pues hoy traemos la maravillosa Valentín, un hombre violento. Pone Valentín como antes podían poner Stallone, ¿no? Igual que Stallone, Schwarzenegger, pues él pone Valentín, ¿eh? Valentín Trujillo, que se llama el actor y director de esta película. Un auténtico clásico del cine mexicano, un icono en toda regla, y entiendo por qué. Y mucho ojo porque en la contraportada pone: la Asociación de Teatros de Estados Unidos en su convención anual le otorgó a Valentín el premio al mejor director y el premio como la película más taquillera del año 1985. Los Ángeles, California. O sea, en el año 1985 la película más taquillera fue esta, dicen. Bueno, amiguetes, tras la descarada engañifa de la contraportada, hoy vamos a reseñar el clasicazo de 1984, Un hombre violento. La peli empieza bien con un buggy pegando saltos ahí. ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Vamos! ¡Qué maquinón! Sí, amigos, ese es nuestro protagonista, Julián, interpretado por Valentín Trujillo. Según parece, huye de la policía solo para probar las mejoras que ha hecho en este coche. Resulta que junto a su hermano Carlos llevan un taller mecánico, pero no consiguen mucho porque su padre es un poquillo ludópata y un personaje también. Esta plaza que no me deja, pero la cerveza qué rica es, ¿verdad, compadre? El tipo se gasta todo lo que ganan los hijos en apuestas. Los dos son de a 10,000 igualitos. Lo dice como yo, igualitos. Ellos se han criado con su padre porque su madre les abandonó y un tiempo después falleció. Papá es un enfermo. Pero un tremendo máquina. Aquí tenemos a Don Isidro, un mafioso que, como podemos ver, no tiene buen perder. No te quiero volver a ver en tu vida, ¿escuchaste? El papá de Julián le gana una apuesta y esto le va a costar muy caro. ¡Vámonos, compadre, con las nalgonas! Póngame dos, compadre. Tremendo personaje el colega. Por supuesto, Don Isidro tiende una trampa a Julián padre y lo ejecuta en esta escena crudísima. Julián y su hermano identifican el cadáver de su padre y el tipo al que Isidro pegó un palizón le da esta información. A Isidro Morales fue el que le ganó la apuesta. Nuestro héroe se va sin pensarlo a por Isidro y tenemos esta escena increíble donde venga su padre. Usted mató a mi padre. Por favor, miremos la pizarrita de atrás con el queso, chorizo, huevo con B y pedo. No sé qué es pedo, pero no quiero comerlo. ¿Seguro? Entonces se lía pardísima. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Por supuesto, consigue vengar a su padre. Of course. Como el sigilo está claro que no es lo suyo, Julián acaba en la cárcel donde pasa una temporadita indeterminada. Si mamá viviera, moriría de la pena de saber que papá ha muerto y que tú estás en la cárcel. Drama. Al salir, vende el taller y le da el dinero a su hermano para que estudie en otra ciudad y él intenta comenzar de cero. ¿Quieres seguir siendo toda tu vida un mugroso chichincle? Mira, yo no sé lo que es un chichincle, pero por el tono no quiero serlo. Y amigos, tenemos tetitas gratis porque para eso estamos en los 80. Tenemos una subtrama donde descubrimos que la madre de Julián en realidad está viva, pero su hermano no lo sabe. Creí que tu padre les había dicho siempre que yo había muerto. Según parece, lleva un puticlub o alguna mierda así. Porque su padre siempre les contó esta historia de que les abandonó antes de morir. Ella, sin embargo, le cuenta una versión muy diferente. En una mesa de póker, me apostó a mí, a su esposa. ¿Veis? Julián padre era un maquinón. Me apostó y me perdió. Es una bonita historia. Aunque intenta encontrar trabajo, no lo consigue por culpa de sus antecedentes penales. No te puedo emplear si no me presentas una carta de no antecedentes penales.
Y eso, claro, lo tiene complicado. De hecho, todo el mundo conoce su nombre. Debe ser un pueblito pequeño. Hay gente que no sabe mantener la boca cerrada. Julián, incapaz de conseguir un trabajo, se ve obligado a vender su camioneta para enviarle el dinero a su hermano y al final acaba en el mundo de las apuestas. Full de reinas con nueves. ¡Oh, míralo, como es su papá! Un día, jugando a las cartas, se encuentra con Chente, un mafioso que intenta matarlo en venganza por lo de Don Isidro. ¿No eres por casualidad pariente de un tal Carrera que dicen que mató a Isidro Morales? Como vemos, nuestro héroe no se achanta. Ahora que si quiere que nos matemos, vamos a hacerlo como los hombres. Tremendo máquina. Lo peor es que cuando pasa todo, resulta que lleva el arma descargada. Usted está loco. La pistola se saca para tronarla. ¡Amén! Como en un buen western, empieza a practicar sus habilidades de tiro y vive una vida de forajido total. Todo el día jugando a las cartas y tronando su pistola. Mira si te tengo confianza. Este personaje es el alivio cómico del film y creedme que hará falta. ¡Pégale al buen, hombre! Un día, jugando a las cartas, un tipejo se apuesta a su mujer y Julián le pega una hostia, bien da, por cierto. Hágase un favor a usted misma. Abandone este hijo de puta. Un buen día, Julián se apuesta su Corvette contra un Camaro y por supuesto gana. ¡Vamos! ¿Se encuentra bien? Chente reaparece y le cuenta a los sobrinos de Don Isidro que Julián mató a su tío. Su padre se sentiría muy orgulloso de ustedes si pudieran darle su merecido. Estos van a por él y tenemos esta maravillosa escena. Hazle caso a tu hermana. Guarda esa pistola. No se admiten gringos. Bueno, tu casa, tus reglas. Que les follen. Total, que los revienta como si estuviera en una caseta de tiros. Ahora llega lo bueno. Chente trabaja para Don Emilio, ¿Cómo es posible? interpretado por el legendario Mario Almada, hermano de Don Isidro, que ahora quiere vengarse de Julián por haber matado a su hermano y a sus hijos, Lo quiero muerto. ¿Me oíste? ya que Chente malmete para que así sea. El mismo que mató a su hermano Isidro. Sale de la comisaría sin cargos y empieza a convertirse en leyenda. A uno, 4 al otro y 6. Pues con qué les tiró. Incluso su amigo le compone un corrido. 3 murieron en el acto y 2 en la enfermería. Dios, es horroroso. Julián se va a ver a su hermano y por el camino recoge a esta guapa muchacha, Lucía, 2 tetas así. interpretada por Maribel Guardia, que va para el mismo sitio que él. Por el camino son atacados por matones enviados por Chente. Tenemos esta increíble escena. En plena persecución, Julián se pone a hacer trompos porque queda todo guapo y finalmente espera a los asesinos. En esta escena se ve claramente el casco de los especialistas, que en la escena siguiente desaparece por arte de Magia. Los mata en esta impresionante escena. ¡Vamos! Se encuentra bien. Llega para ver a su hermano junto a Lucía, que tras el episodio del intento de asesinato, decide que este sí que es un buen partido. ¿Sabías que te hicieron un corrido? ¿Y que suena mucho en la radio? En esta escena descubrimos que Chente ha enviado a un asesino a sueldo a por él y lo tiene localizado. Tengo contratado al mejor. Y de hecho ya lo tiene localizado. Qué farsante. ¿Quién será el asesino? No lo sé. La madre de Julián escucha su corrido, pero no está nada contenta. No quiero que esa canción vuelva a tocarse nunca más en esta casa. De acuerdo. Don Emilio ordena matar a Carlos para que Julián sufra como él. Quiero muerto al hermano. Y así, en una noche de fiesta, llega el drama. Le ha dado sorpresa. Al parecer, el asesino es alguien llamado La Fiera. El mejor matón a sueldo de toda la región. Julián, harto de este ciclo de violencia, decide tirar su arma y en ese momento llega la impactante revelación. Lucía es en realidad La Fiera. ¿Cómo? No fastidies. Es muy curioso porque ha tenido 8000 oportunidades de matarlo antes, pero por algún motivo que no entiendo, no lo hizo. ¿Patatas? Comete el gravísimo error de darle por muerto. Por supuesto, Julián sale del agua a lo Jason Voorhees y la mata. Mientras se recupera de sus heridas, su madre va a verle. Si algún día logras perdonarme, búscame. Don Emilio mata a Chente por haber fallado en su misión de acabar con Julián y decide hacerlo él mismo. Le llama por teléfono y queda para un duelo. Usted mató a mi hermano y a mis hijos.
Este aparece de la manera menos sigilosa que podáis imaginar. Estás majareta. Valentín Trujillo, héroe de acción, siempre con su pelazo listo para la acción. Las chicas se lo rifan porque él es la ley, es un hombre violento porque es el rey. Valentín Trujillo es el rey. Es un hombre violento. Valentín Trujillo es el rey. Nadie dispara como él. Dime quién le va a vencer. Es un hombre violento. Siempre hace lo que tiene que hacer. Va a vengarse sin temer. Siempre sin retroceder. Es un hombre violento. Valentín Trujillo, héroe de acción, siempre con su pelazo listo para la acción. Las chicas se lo rifan porque él es la ley, es un hombre violento porque es el rey. Valentín Trujillo es el rey. Es un hombre violento. Valentín Trujillo, qué pelazo. Con este ingenioso truco engaña a don Emilio. Como acaba de ametrallar a un coche vacío como un gilipollas, Julián le sorprende, pero un matón le pega un tiro. Esto no le gusta nada a don Emilio, como podemos ver. Buen trabajo, tío. De pronto el tipo parece cambiar de opinión y le deja ir. Nuestros caminos no se volverán a cruzar jamás. Por supuesto se trata de una trampa, ya que intenta dispararle por la espalda. Y entonces tenemos esta escena increíble. ¡Vamos! Malherido, Julián se va con su madre y de pronto aparecen estos globitos con recuerdos felices. Y sí, amigos, así termina Un hombre violento. Bueno, familia, Un hombre violento es explotación mexicana, pero de muy buen nivel. Es una peli de serie B con muchas carencias técnicas, pero que se hace muy divertida, y entiendo que esta persona pues se convirtió en un icono del cine de acción, según he podido ver. Tiene muchas otras películas, de hecho, aquí tengo otra preparada que es la secuela directa de esta, Policía de Narcóticos, con una carátula absolutamente engañosa, de la cual ya hablaremos otro día, por supuesto. Así que nada, familia, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así ha sido, dejad vuestros likes, comentarios y demás, y no olvidéis apoyarme en Patreon, quien puede, quien quiera, desde 89 céntimos al mes, que eso no es nada, y podréis tener antes que nadie las canciones del canal, aunque más adelante estarán en Spotify para todo el mundo, y así me ayudaréis mucho a poder seguir con este ritmo haciendo vídeos. Pues nada, familia, ya sabéis, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Bye. A uno, 4 al otro y 6. Pues con qué les tiró.